Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy nos acompaña un invitado especial para hablar de un tema de coyuntura, un tema de gran relevancia en la Ciudad de México en los últimos días, en los últimos meses. Es la construcción de un puente vehicular en el humedal de Xochimilco, área natural protegida, que tiene gran relevancia en la ciudad por su valor ambiental. Luis Zambrano es nuestro invitado especial. Luis Zambrano es biólogo, doctor en ecología por la UNAM, postdoctorado en ecología acuática en Holanda. Es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias en la misma universidad. Es fundador del Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología. Sus líneas de investigación son la restauración ecológica, la ecología de la conservación, el manejo de ecosistemas. Ha desarrollado investigaciones y programas para la conservación del ajolote y la restauración de los canales de Xochimilco. Luis, es un gusto tenerte aquí con nosotras y nosotros. Yo comenzaría esta conversación preguntándote cuál es la relevancia de las áreas naturales en la Ciudad de México, cómo debemos conservarlas, eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué luchar por este humedal? Ok, bueno, hay que comenzar por decir que las áreas verdes de la Ciudad de México, en particular las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, ocupan más cerca del 60% de la ciudad. Lo que es menos área es lo urbano. Pero aún así necesitamos conservarlas todas, porque gracias a ellas tenemos agua en el acuífero. Donde más llueve es justamente donde están las áreas verdes y ellas, el acuífero, absorben el agua, que de lo contrario inundaría todavía más esta ciudad, porque donde estamos establecidos es en las zonas más bajas. Entonces, parte del asunto de las áreas verdes es justamente absorben para que tengamos agua y evitan que nos inundemos. En particular los humedales en la Ciudad de México, como Xochimilco, son fundamentales de entrada porque solo queda el 2% de lo que eran todos los humedales antes en la ciudad, en la cuenca. Hemos venido quitando y secando los humedales. Y los humedales son pieza fundamental para nuestra sostenibilidad, no solo porque ayudan en la temperatura, amortiguan el calor por un lado, amortiguan los fríos por los otros, sino también porque reducen las probabilidades de inundaciones. Y en el caso de Xochimilco, fundamentalmente, nos dan de comer. Gracias a que Xochimilco existía, se generó esta gran civilización como fue la náhuatl en el centro del país, y porque Xochimilco proveía continuamente de alimento. Entonces Xochimilco es una pieza fundamental en nuestra ciudad para que podamos sobrevivir, pero también para nuestra cultura. Claro, Luis, creo que eso está poco dicho en la conversación, el valor cultural de la zona en general. ¿Nos podrías relatar en unas cuantas palabras, brevemente, de qué se trata este proyecto de infraestructura? Sí, claro que sí. Voy a comenzar con lo que acabas de decir. Efectivamente, la gente se le olvida de que esta zona donde se quiere construir el puente es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, porque es cultural y ecológicamente importante. Entonces estamos afectando algo que el planeta considera muy importante. ¿En qué consiste este puente? En pocas palabras y tratando de ser muy resumido. Este puente se ideó, de hecho, en términos conceptuales, desde Mancera, hace aproximadamente 6 años y medio, que querían hacer el segundo piso, querían continuarlo por encima de Xochimilco. Y recuerdo que hasta Mancera decía, ay, pero pues es un camellón, no importa porque no vamos a afectar a nadie. Afortunadamente, hace 6 años, en esa época, se hizo una serie de conversatorios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para discutir el tema, y ahí fue donde las autoridades se dieron cuenta de que era muy mala idea. Desafortunadamente, 6 años después, con este nuevo gobierno, decidieron volver a echar a andar esta idea, modificar un poco el proyecto, que antes se llamaba Supervía Oriente y ahora es el puente por encima de Xochimilco, un puente vehicular, no me acuerdo cómo le llaman oficialmente, en donde no es exactamente igual, pero el efecto es exactamente igual, y ese es el gran problema. Que es un puente que cruza lo que ellos llaman un camellón, que efectivamente es un camellón que se abre, o sea, si han pasado por ahí,
este periférico se abre y genera un gran camellón y ya no hay lateral y carriles centrales, sino que solo son 2 carriles. Eso tiene una razón de ser. Cuando se construyó periférico a finales de los 80s en esa zona, cuando se amplió periférico en esa zona, los arquitectos ingenieros decidieron que no podían las especies cruzar del sur a norte, porque ese periférico parte a Xochimilco en 2, sino que tenía que haber un área de tránsito de las especies. Y ese área de tránsito es el camellón. Entonces, cuando se está construyendo por encima de lo que se supone que es un camellón, en realidad es un gran humedal que sirve de conector entre la zona sur y la zona norte de Xochimilco. Gracias, Luis. Han habido distintas movilizaciones y acciones judiciales alrededor de este proyecto, ¿no? En repetidas ocasiones la autoridad ha sido cuestionada y han declarado públicamente que ya no es un área natural protegida o que van a reubicar el humedal, lo van a proteger, que en realidad se está rescatando. ¿Es esto cierto? Ese es curioso, o sea, quizá voy a empezar con algo que pasó muy desapercibido justo hace un año y cacho, pero en septiembre del año pasado, justamente el 2 de septiembre del año pasado, el gobierno de la Ciudad de México hizo un acuerdo para evitar que se hicieran evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos del gobierno, de que el gobierno estuviera interesado en hacer infraestructura pública, lo cual generó todos estos desatinos que acabas de decir, porque lo que sucedió fue que como no hubo evaluación de impacto ambiental, la constructora metió su manifestación, pero nadie la evaluó, y es una manifestación muy mal hecha. Cuando, como no se hizo el proceso de evaluación, nadie lo cuestionó, y entonces empezaron a construir. Cuando la sociedad empezó a cuestionar justamente el problema, el discurso del gobierno fue cambiando, el discurso de la jefa de gobierno fue cambiando, y primero decía justamente, ay, no, bueno, pero ni área natural protegida es. Cuando se demostró que era área natural protegida, bueno, pero es un humedal muy chafa, muy malo, está horrible. Cuando se demostró la importancia de este pedazo del humedal, dijo, bueno, es que lo vamos a cambiar de lugar, como si la naturaleza se pudiera cambiar de lugar, ¿no? Como si fuera un automóvil, ¿no? Cuando se demostró que eso era un sinsentido, entonces dijo, bueno, es que ahora lo vamos a mejorar, ahora lo vamos a cambiar. Y presentó un render. Los renders son estas herramientas que tienen los arquitectos para enseñarle a los clientes cómo va a quedar su casa, ¿no? Antes eran maquetas y ahora se llaman renders, ¿no? Porque son programas de computación. Y bueno, si nos damos cuenta en ese sentido, en realidad el discurso del gobierno no ha cambiado a partir de cómo considera lo importante que puede ser este humedal, sino ha cambiado a partir de la presión social que ha estado exigiéndole al gobierno que no construya esto. Entonces, el gobierno ha modificado ese discurso inventándose cada día nuevas cosas. La última invención fue justamente que lo vamos a mejorar. ¿Cómo? Nadie sabe porque no hay un solo estudio. ¿Quién lo va a hacer? Pues ahí suenan algunos nombres, pero pues nada claro. Pero ¿quién lo va a construir este disque nuevo humedal? Lo va a construir Obras, ¿no? La Dirección General de Obras, que en realidad no tiene nada de idea de cómo se restauran las cosas. Entonces, en realidad, todo esto ha sido como para evitar que la sociedad siga presionando. El gobierno ha cambiado su postura para presión social, pero así no deberían de ser las cosas. Ustedes saben, porque pues, ustedes trabajan en estas cosas, deberían de funcionar las leyes para la protección de la naturaleza, los cuales no han funcionado. Sí, claro, no es un área que esté desprotegida, al contrario, tiene alrededor ciertas normas que lo habían hecho, digamos, fuerte y ante cualquier tipo de intromisión. Pero esto creo que se inserta en un contexto más amplio de una actuación, o más bien de un patrón de irregularidades en la ciudad. De muchas maneras. Quizá tenemos que empezar a pensar un poco en la causa. Hace poco que estaba yo discutiendo con alguien del gobierno sobre este tema, me decía, pero es que ustedes no se están metiendo con justamente los asentamientos irregulares que están reduciendo en la zona de los cerros justamente toda esta infiltración del agua. Se están metiendo con un pedacito muy chiquito que es un puentecito que son bien pocas hectáreas ahí en periférico y además está muy perturbado.
Y yo le decía, sí, tienes razón, no nos estamos metiendo en eso, porque eso no es una acción del gobierno. La acción de los asentamientos irregulares es una acción de las personas que no tienen casa y el gobierno no está actuando para evitarlo y mejorar las condiciones de esa casa, de esas personas. En este caso no es así. En este caso estamos peleando por una actuación directa del gobierno. El gobierno mismo está haciendo el problema, generando el problema. Lo cual nos lleva un poco a la pregunta que tú estás haciendo, un poco es, ¿cómo es que hemos llegado a esta insostenibilidad? Bueno, hemos llegado por culpa de una pésima visión social, incluida el gobierno, en términos de cómo debemos de manejar nuestro ecosistema. Primero tenemos que reconocer que la ciudad es un ecosistema, que por más concreto que le pongamos, por más casas que le pongamos, por más ríos que entubemos, es un ecosistema y funciona como un ecosistema. Los ríos entubados se desbordan, lo vimos la semana pasada, ¿no? En las alcantarillas brota el agua. Bueno, eso tiene que ver con que funciona como un ecosistema. Cuando pensamos que podemos controlar a la naturaleza, y digo, una de las ideas de la jefa de gobierno de traspasar o traslocar el humedal de un lado al otro, es justo esta idea de que podemos controlar todo. Y si tenemos un bosque aquí, pues sembramos un bosque aquí. Y si lo queremos destruir, pues lo destruimos y lo sembramos acá. Eso no se puede. Así no funciona la naturaleza. Entonces, todo esto que nos ha llevado a tener estos grandes edificios en medio de la nada, que requieren de agua, requieren de energía, requieren de gente moviéndose constantemente, requieren de movilidad, etcétera, sin planearlo o con base en un poder económico, porque las constructoras, yo no les puedo llamar desarrolladoras, sino que son las constructoras, deciden dónde más les conviene. El mejor ejemplo es Santa Fe, que es un lugar que tuvo un gran superávit en términos de terreno, a partir justamente de que las constructoras les convino ahí tener un gran superávit. Cuando dejamos al poder económico manejar la ciudad, entonces la parte de conservación, la interacción de la naturaleza queda en último lugar. Y eso al rato lo pagamos todos. No las constructoras, porque los dueños se pueden ir a Miami a no sufrir tanto. Bueno, a Miami no es buena idea porque al rato va a quedar bajo el agua con el cambio climático, pero se pueden ir a otro lugar a disfrutar de sus millones, pero el resto de los 20 millones de habitantes que estamos en esta ciudad lo vamos a sufrir a partir de esta visión de el manejo de territorio controlado por las fuerzas económicas. Tenía otra pregunta, Luis. Esto se relaciona pues mucho, obviamente, al derecho al medio ambiente sano que tenemos todas y todos en la ciudad, pero también está muy relacionado al derecho a la ciudad, ¿no? A qué calidad de vida tenemos. Se dice que, bueno, el puente va a mejorar la movilidad, se dice que va a contribuir a mejorar la calidad incluso del aire. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que eso es la falacia que haber destruido desde hace 20 o 30 años, que se ha mostrado que eso no funciona. Imaginemos, o sea, veamos absolutamente toda la infraestructura que se ha generado en los últimos 20 años, desde que Andrés Manuel decidió hacer los segundos pisos, ¿no? Y el distribuidor vial de San Antonio. La velocidad promedio de los automóviles en ese entonces era entre 26 y 30 kilómetros por hora, en promedio en todo el día. Ahora es entre 6 y 12 kilómetros por hora. Con todas esas infraestructuras, con toda la supervía en medio, con el deprimido de Río Churubusco, o sea, si contamos todo el dinero y toda la infraestructura que se ha hecho en los últimos 20 años para mejorar la movilidad, y vemos cómo ha bajado el promedio de la velocidad, de la velocidad promedio de los automóviles, vemos que eso no es buena idea. Somos los únicos que han probado eso. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos dejaron de hacer estos highways en los 50s o 60s. ¿Por qué? Porque se vio que no funciona. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando construyes algo así, la gente prefiere irse por ahí. Eso se le llama tráfico inducido. Y entonces colapsan esas vías. Además, cuando tú, y aquí viene la parte de calidad de vida y de equidad de las personas, cuando tú le das como gobierno preferencia a la infraestructura vial,
lo que promueves es que la gente que sufre el transporte público, porque no le das preferencia al transporte público, ahorre dinero y se compre un cochecito. Y entonces aumentas exponencialmente el parque vehicular. De hecho, en México se venden más autos de los que nacen niños al año. Eso quiere decir que el aumento de parque vehicular es mayor al aumento de la tasa poblacional de las personas. Eso de la presión que hay hacia comprar autos, que luego esos son los que llenan las calles, ¿no? Entonces, un nuevo puente en realidad no va a mejorar la movilidad. Por lo tanto, no va a reducir la contaminación, porque los carros van a estar de todas maneras estacionados con el motor prendido. Pero aún así, imaginemos que sí sucede. Imaginemos que eso es cierto. ¿Por qué está uno utilizando 680 millones de pesos en construir un puente que van a ser beneficiarios menos del 30% de las personas que tienen mayor poder adquisitivo, que son las personas que tienen automóvil? El 70% de las personas no tienen automóvil, y menos en esa zona que es de menos poder adquisitivo. Eso quiere decir que estás beneficiando a un gobierno que se autodenomina de izquierda, está beneficiando a la élite económica, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar esos 680 millones de pesos en mejorar banquetas, en mejorar transporte público, en mejorar infraestructura para los ciclistas, que es bastante más barato lo está utilizando para la élite, para las personas que sí tienen automóvil, lo cual no es bueno, no es ni siquiera bueno ni práctico para un gobierno que se autodenomina de izquierda. Y el último argumento, imaginemos otra vez que no, que bueno, lo usan todos, hasta la persona más pobre se ve beneficiada. Bueno, ¿qué preferimos? ¿Movilidad momentánea en un lugar como este o la preservación de un ecosistema que ha trabajado con el ser humano por más de 2000 años, que nos dio cultura, nos dio alimento, nos ha dado cultura, nos ha dado alimento, nos ha dado biodiversidad y nos permite no inundarnos en el futuro? ¿Qué preferimos? ¿Que la gente se mueva rápido o que no perdamos nuestras casas por inundaciones? Entonces, empezando quizá por ahí y terminando con que verdaderamente no funciona, pues consideramos que esto es una mala idea. La gente ya lo sabe porque lo ha visto, y se ha demostrado a nivel internacional. Las ciudades más progresivas ahorita ya no solo no están construyendo, sino las están quitando. En Utrecht es el último ejemplo. En Utrecht acaban de quitar justamente un puente y un deprimido para volver a recuperar el río que estaba por ahí. En Seúl pasó hace 15, 20 años, tiraron un segundo piso y tiraron toda la calle para recuperar un río. Entonces estamos 20, 30 años atrasados y todavía yendo en sentido contrario a donde deberíamos de estar yendo. Claro, sí. Parece increíble, ¿no?, que pasen estas cosas, sobre todo viendo la importancia cultural y ambiental de un lugar como es Xochimilco. El humedal, la gente que vive ahí, porque también hay comunidades, ¿no? Hay gente que trabaja, gente que vive de las chinampas, de todo ese ecosistema tan grande y también de variedades de fauna y de flora que se podían perder si se sigue construyendo este puente. ¿No es así, Luis? Exactamente, y no solo es en el puente per se. O sea, la gente dice, ay, bueno, pero se están afectando, ¿cuánto te gusta? ¿6, 8 hectáreas? Sí, se están afectando 6, 8 hectáreas. Pero todo urbanista que se precie de ser urbanista sabe que cuando tú construyes una vía de comunicación de este calibre, lo que estás promoviendo es que haya urbanización alrededor de ella. Entonces, lo que acabas de decir tú, allá hay chinamperos, allá hay agricultores, allá hay distintos tipos de sociedades que están resistiendo la urbanización, tanto podríamos llamarle legal o podríamos llamarle ilegal, pero están resistiendo ese tipo de urbanizaciones. Están poniéndole el dulce para que los niños vayan ahí, en pocas palabras, y estás poniendo todo para que se acabe de urbanizar esa zona, que ya de por sí tiene una presión muy grande de urbanización. Claro. Luis, para ir finalizando, me gustaría que nos compartieras tu mirada sobre a qué ciudad debemos transitar, qué debemos hacer para en lo posible tratar de rescatar estas zonas, estas áreas, pero también para pensar
pues en mejorar las condiciones de la ciudad. No sé si eso sea posible, si podamos todavía en alguna medida pues recuperar lo que hemos perdido, por lo menos no empeorar la situación. No, claro, todo es posible, o sea, todo es posible. Yo me dedico a la restauración, entonces puedo decirte que todo se puede restaurar. Que entre más perturbado esté, pues más cuesta restaurarlo. Eso sí, nos va a costar más como sociedad restaurar. Que se puede, digo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a Ciudad Universitaria en estos momentos en los que lleva unos 5 meses sin mucha actividad, pero a mí me tocó ir a la Facultad de Ciencias, que es la facultad donde yo tengo más interacción, y ves que ya parece apocalíptico, ¿no? O sea, ves muchas matas y o sea, y solo han pasado 4 o 5 meses. La naturaleza se recupera si la dejamos de molestar. Eso me queda claro. Pero cuesta dinero y cuesta tiempo hacerlo. Entonces, de que podemos tener una ciudad más sostenible, la podemos tener. Es curioso, pero, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Bueno, en primer lugar, o sea, hay algo que me ha llamado mucho la atención con esta pandemia. La gente dice, ya no podemos regresar a lo que éramos antes. Mucha gente dice, no, es que esta pandemia ya nos enseñó de que mucho como en esto de en la disipación, consumíamos demasiado, y ahora ya con la pandemia nos dimos cuenta de que ya nos pasamos de la raya y no podemos volver. Pero a nadie se le ocurre las cosas prácticas. ¿Cómo no vamos a volver a lo que éramos antes? Bueno, empecemos por la movilidad, por ejemplo, ¿no? Es cierto, hay un problema muy serio ahí de movilidad. Bueno, entonces invirtamos en movilidad ahí. ¿Cómo? Haciendo más eficiente la movilidad. Y la movilidad más eficiente es el transporte público. Y la más barata es el transporte público. Entonces, olvidémonos de estas infraestructuras ridículas a favor del automóvil que generan inequidad y generemos infraestructura para peatones, para transporte público de calidad y seguros, y para ciclistas, que son mucho más baratos. Hay unos esbozos con la ciclovía insurgente, que es temporal y que la quiere ser permanente. Está bien, pero como eso debe de estar toda la ciudad. Y les quiero poner un ejemplo, porque siempre luego nos dicen, no, es que, a ver, una señora que tiene 3 hijos y que los tiene que llevar a la escuela, ¿cómo crees que puede ella ir en bicicleta a todos lados? Y yo digo, bueno, yo he visto videos e imágenes de señoras holandesas haciendo eso con 3 hijos. Y las señoras holandesas no son más fuertes ni más hábiles que las señoras mexicanas. La única diferencia entre la señora holandesa y la señora mexicana es que la señora holandesa tiene una infraestructura para circular de manera segura y la señora mexicana tiene que sortear a los automóviles. En el momento en el que pongamos infraestructura para seguridad de esas personas, en ese momento las personas van a empezar a utilizarlo de la mejor manera. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, por esta perspectiva que nos das tan completa y alentadora al mismo tiempo para que sigamos luchando no solamente por este ecosistema, sino pues en realidad para diferentes problemas que enfrentan la ciudad día a día. Les invitamos a seguir el caso en redes sociales y pues te agradezco, Luis, esta tarde, tu tiempo y todas tus palabras. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes y gracias por haberme invitado a esta serie de videos. Fue un placer, muchas gracias. Hasta luego.